¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenido al filo de la medianoche de este 12 de octubre de 2023. Respecto de lo que pasa en Oriente Medio. Um, la verdad es que es difícil pensar que ante una acción como la llevada a cabo por Hamas no iba a tener una reacción. ¿Cómo es posible que alguien crea aquí, es que pobrecito la gente de Gaza? Pero vamos a ver, una vez Hamas hizo lo que hizo, ¿qué esperaban que hicieran los israelíes? Lo que han hecho. Lo que han hecho y lo que van a hacer. Sorprendentemente, Europa tiene que tener mucho cuidado porque hay millones de musulmanes en Europa que están a favor de los asesinos de Hamas, asesinos terroristas, hijos de la gran chingada de Hamas. Y eso se puede convertir en una revuelta musulmana dentro de Europa y a ver cómo paran eso. No lo paran. De modo que a ver qué pasa con eso. No voy a hablar más de Israel hasta mañana o pasado mañana, porque hoy es 12 de octubre, ha tenido lugar el desfile tradicional del Día de la Hispanidad, fiesta nacional en toda España. Esto lo digo por lo que vamos a comentar dentro de un ratito. Como todos los años, desde que Pedro Sánchez se viene comportando como un mendrugo, pues la gente lo abuchea. Allá donde va Pedro Sánchez, en un acto público, lo abuchean. Es verdad que después gana en votos. ¿Por qué gana en votos? Porque hay tal cantidad de ignorantes bien pagados por los chiringuitos de PSOE, Podemos, Sumar, en fin, toda esa gente que España no tiene solución, porque ya hemos visto en vídeos que hemos puesto, ayer el último de ellos, al hablar de yo apoyo a Palestina, no son asesinos, eso es mentira. Con esa mentalidad de muchos españoles que están en el inframundo, esos españoles que votan PSOE, fíjense, incluso los que tienen títulos colgados en pared, ese, ese votante del PSOE, incluso con títulos universitarios, y de ahí para abajo, todo el mundo, están en el inframundo. Son seres que no merecen estar en una sociedad civilizada. Dicho esto, para no perder el hilo, se presenta Pedro Sánchez y el abucheo, a pesar de que habían cambiado el escenario, que habían apartado a la gente, un abucheo atronador contra Pedro Sánchez. Y después, cómo no, estaba la presencia de la princesa Leonor, que teniendo en cuenta que está haciendo su servicio militar en estos momentos, pues era una novedad. Vestida con un uniforme de gala, ahí estaba, y estas son las imágenes.
que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Yo no sé si va a ser una buena reina o no va a ser una reina buena, pero lo que sí está claro es que es y será una reina guapa. Eso nadie lo puede dudar. Ya veremos en qué termina ese tema. Sí, ya veremos en qué termina ese tema, porque teniendo en cuenta los esfuerzos de Pedro Sánchez por convertir a España en una república bananera, pues veremos en qué termina. En Sumar, en Podemos, en el Partido Comunista, son muy propios a aplaudir a los terroristas, asesinos, hijos de la gran chingada, como Hamas o como los de ETA. Este es un líder de esas fuerzas políticas que está con el número uno de Hamas, que está con terroristas de Hamas y que además, pues, ¿qué decir? Cuando vemos a un político español que está con ese tipo de terroristas, con cualquier terrorista, uno tiene que pensar que la gente que le vota está mal de la cabeza. Es decir, aparte de estar mal de la cabeza, están en el inframundo. A mí no me extraña nada. Por ejemplo, Pablo Iglesias tiene un canal que se llama Canal Al Qaeda, que es lo que significa red. Y este mendrugo que están viendo en la foto dice que jamás es un partido político, que no mata niños, que no degolla niños. Por cierto, a los que me escribían allá diciendo eso es falso, de falso nada. Ustedes, los que están escribiéndome a mí diciendo que estoy diciendo que eso de cortarle el cuello a los niños es falso, ustedes son unos enfermos mentales. Todos ustedes. Y ahora siguen escribiendo para contabilizar a los muchos enfermos mentales del inframundo que están siguiendo ese tipo de corriente. Tenemos a Ione Belarra, esa otra mendruga, probablemente le tiene una neurona sola y por eso... esta es la noticia de Ione Belarra. Hay que acabar con los desfiles militares, con el Día de la Hispanidad, porque hay que acabar con lo que recuerda el genocidio. Esa es la noticia y este es el tuit. Bien, escúchame, asquerosa, repugnante y mendruga Ione Belarra. Esto que estás viendo ahí son los hospitales fundados por España, por la genocida España, cuando era un imperio. Esto que están viendo ahora ahí son las universidades fundadas en España desde América del Norte hasta América del Sur, fundadas por la genocida España, según tu opinión, cuando era un imperio. Pero miren, cuando a Norteamérica llegó Hermay Flowers con los desechos de lo peor que había en Gran Bretaña y los mandaron a Estados Unidos. Y allí empezaron los ingleses y después los ingleses ya americanizados a ir desde el este hacia el oeste. Todas las tribus indios que encontraron, las aniquilaron. España no hizo eso. Lo que pasa es que esta Ione Belarra, como multitud de la izquierda asquerosa, miserable del submundo, son unos ignorantes, no saben, no han estudiado, no han leído un solo libro. Hablan por boca de vayan ustedes a saber qué. No saben lo que realmente ocurrió con España. Los ingleses americanizados arrasaron con todas las tribus. España no. En España, o los españoles tuvieron mestizaje. Y no lo digo yo. Les voy a poner este vídeo que lo dice un catedrático mexicano. Y este vídeo a Ione Belarra se lo tendrían que poner como aquellos de la naranja mecánica con los ojos abiertos para ver si le entra por aquí la única neurona que tiene entiende lo que dice.
Fíjense lo que dice realmente de lo que pasó en México y quién acabó con los nativos mexicanos. Porque claro, Cortés es un ignorante, salvaje, barbaján, en gran medida, según nos contaron en la SEP, porque viene de España. Y España, también según nos contaron en la SEP, era el lugar más retrógrada, oscuro, medieval y atrasado del mundo. Luego tenemos que lidiar con cosas como entender cómo es que ese lugar tan atrasado tuvo las primeras y mejores universidades, cómo ese lugar, que era el más atrasado del mundo, fue el que tuvo los recursos económicos, tecnológicos y humanos para atravesar el Atlántico y conquistar y colonizar todo un continente. Luego hay que entender cómo el país más atrasado del mundo le dio la vuelta al planeta. Y a ver, en clase me preguntaban todo el tiempo eso, ¿cómo es posible que el país más atrasado lograra las más grandes hazañas? Y yo, pues es que eso no es posible. Lo que pasa es que siempre nos han mentido con respecto a España. No se me ocurre mayor explotador hijo de puta en la historia de México que los aztecas. Porque los aztecas oprimían a todos los demás pueblos de los valles centrales de Mesoamérica. Mataban 40,000 personas al año. Extraían 40,000 corazones en una época en la que una ciudad promedio del lago de Texcoco tiene 10,000 habitantes. Es decir, que los mexicas sangraban 4 ciudades al año ofreciéndole corazones a Huitzilopochtli. Y de alguna forma son los buenos de la historia. Pancho Villa le robó a México más oro que Hernán Cortés. Primero, un dato científico, dado por el Banco de México. Estadísticas de explotación de oro y plata en México, dada por el Banco de México. De todo el oro y plata que se ha extraído en México, desde 1521 hasta el 2021, o sea, en 500 años, en esos 500 años, incluyendo pues, todo el periodo virreinal y todo el periodo independiente. En el periodo virreinal, cuando se robaron nuestro oro, se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta hoy. Es decir, nada. Y de ese 7%, lo que se va a España es el quinto real. Es decir, el 20% de ese 7%. Perdón, no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí. A ver, cuando te salen con esa payasada de no, es otra vez el discurso para justificar la mediocridad. Somos pobres porque hace 500 años los españoles se robaron toda nuestra plata. Que ya cuando Cortés tiene que salir huyendo en la noche triste porque Tláhuac logra su cometido, da un golpe de estado, derroca a Moctezuma, se las ingenia para que lo maten y demás. Antes de morir, las últimas palabras de Moctezuma a Cortés son: cuida de mis hijos. No se me ocurre un nivel más profundo de relación amistosa que cuidar de mis hijos. Wow. Y no se me ocurre mayor gesto de regreso por parte de Cortés que cuidarlos. Porque se llevó con él a Chimalpopoca y a Tecuitpo, luego conocidos como Pedro e Isabel de Moctezuma, y no descansó. Se llevó a España, ¿no? Exacto, no descansó hasta que tuvieron títulos nobiliarios reconocidos por el rey de España, y le dio dote a Tecuitpo y la casó. O sea, se encargó de los hijos de Moctezuma finalmente, ¿no? Y dentro de todas las pláticas que pudieron haber tenido y que no sabremos, hay una que sí sabemos. Los indígenas bajo ninguna circunstancia pueden ser juzgados por la Inquisición. Eso es fundamental de Cortés. Y es, no los podemos juzgar porque, dice, claro que no son buenos cristianos. Dice, pues no eran cristianos ayer. Claro que tienen ideas heréticas. Claro, hay que educarlos, hay que enseñarles el cristianismo, pero bajo ninguna circunstancia se les puede juzgar. Por eso la Inquisición quemó a 4 indígenas en toda su historia, antes de que Cortés consiguiera eso. Es Benito Juárez el que acaba con los indígenas. Hay de esta idea de que los españoles vinieron a destruir a los indígenas de este país. Te voy a dar el dato fundamental. En 1810, cuando empieza el proceso de independencia, hay más o menos 6 millones de habitantes en Nueva España. De esos 6 millones, 4 millones son indígenas. 2 millones son españoles y mestizos. Estamos hablando de que el 60% de la población de 1810 es indígena. Hoy es el 7%. Entonces, ¿cuándo cayó la población indígena? De la independencia para acá. Porque en tiempos virreinales a los indígenas se les dio eso que se considera muy moderno, usos y costumbres. Pues señores, no tenemos por qué decirle a esta gente cómo vivir su vida. Usos y costumbres durante todo el virreinato. Ni siquiera se impuso la lengua de Castilla. Por eso la lengua más hablada en 1810 era el náhuatl, hablado por ese 60%. Claro. Entonces, ¿cuándo se extingue el náhuatl
bueno, se extingue del todo, se sigue hablando, es la principal lengua después del castellano, y el maya, y tantas lenguas que sí se extinguieron y otras que son muy minoritarias, todo fue en el México independiente. Porque es el México independiente, con el concepto de Estado Nacional moderno, y sobre todo a partir de Benito Juárez, el que dice las leyes de reforma de Benito Juárez. Claro, las leyes de reforma que despojan a los indígenas de sus comunidades o sus tierras y que los obligan a hablar español. Bien, una vez visto esto, uno tiene que concluir que el problema que tiene España es que hay muchísimos españoles, por lo menos la mitad de los españoles, que odian España. Viven en un país que les da de comer, que les da trabajo, que ha posibilitado tener familia, que salen a tomar caña, que ven deporte, y odian España. No se sabe muy bien por qué, porque a toda esta gente había que llevarlos a un psiquiátrico a ver cuál es la razón profunda de su odio a España. Increíble, ¿verdad? Pero como quiera que esa mitad de España, esa asquerosa, mugrienta y de su mundo, es la que está gobernando España en estos momentos y está modificando la historia de nuestro país. Van a poner la historia de España como asignatura optativa, es decir, para que los jóvenes que ya no tienen ni zorra idea de lo que ha sido España a lo largo de toda su historia, todavía lo sepan menos, porque lo que tratan es de cambiar la historia. Entre otras cosas, cambiar la guerra civil que perdieron estos mugrientos asquerosos y darle la vuelta tratando de ganar por esa vía lo que perdieron en el campo de batalla. Pero no solo eso, de la guerra civil incluso para atrás también. Y como quiera que se está modificando la historia en general del planeta, del mundo occidental, pero a mí la que me preocupa es la de España, uno tiene que decir que todo esto que ven ustedes ahí es absolutamente imprescindible guardarlo, mantenerlo, cuidarlo, una biblioteca, porque lo que está ocurriendo con Internet es una manipulación absoluta, falseando datos continuamente. Esos libros que están ahí, algunos de ellos con más de 300 y 400 años, no están aquí, están guardados en otro sitio, pero hay que mantenerla por encima de todo. Los libros, no la Wikipedia, no Internet, los libros. Porque estos bárbaros lo que están haciendo es tratar. Mao Zedong llega al poder en China y lo primero que hace es cargarse todos los libros que encontraron y dejar el libro rojo de Mao Zedong. Todos. En Córdoba, Abderramán III, un moro, se cargó la biblioteca de Córdoba y dejó un libro, el Corán. Porque lo que intentan siempre estos dictadores del 3 al 4, enfermos mentales que siempre terminan mal, y Pedro Sánchez va a terminar mal. Sí, insisto, Pedro Sánchez va a terminar mal. Es una consecuencia lógica de ver cómo se comporta la historia con esta clase de tipeados. Siempre funciona así. Por eso es absolutamente imprescindible no dejar todo en manos de la técnica, de la nube, de lo que diga la Wikipedia, porque lo que es la realidad es eso que está ahí. Incluso cuando se han producido hechos que podrían ser de interpretación, están libros que defienden una teoría contra los libros que defienden otra teoría. Pero las bibliotecas son imprescindibles. Aquí hay una pequeña muestra de los libros, pero mi biblioteca suma más de 45.000 volúmenes. Están en un sitio especial. Y yo no voy a permitir nunca que los quemen. En fin, no sé por qué he dicho esto al final con mi biblioteca, pero desde luego para mí es vital que se mantenga ese tipo de conocimiento, porque si no, efectivamente estaremos irremediablemente perdidos. Mañana volveremos más o menos a lo mismo.